Bueno, y a raíz del cumpleaños la semana pasada del campeón mundial de los pesos pesados de Mohamed Ali, que cumplió 70 años, mucha gente empezó a preguntarse qué era la enfermedad que él padecía. Pues es el mal de Parkinson, del que poco conocemos la mayoría de nosotros, pero seguramente muchas familias tienen algún familiar que lo están padeciendo. No solamente eso, Olguita, recuerde que el año pasado la campaña presidencial se vio de alguna manera también como más agitada del usual con el anuncio del candidato Antanas Mockus de que padecía esta enfermedad. Nuestro invitado de hoy es el doctor Luis Alfredo Villa, él es médico neurólogo. Nuestro Facebook también va a estar habilitado, además de la línea telefónica, para que ustedes hagan sus preguntas y aprovechen la presencia del doctor, a quien damos la bienvenida, por supuesto. Muchas gracias. Qué bueno por acompañarnos en la tarde de hoy. Bueno, primero comencemos por ahí. ¿Cuáles son las manifestaciones y qué es este mal de Parkinson? Pues el mal de Parkinson es una alteración que convoca un tipo de células en el cerebro o neuronas que producen una sustancia química llamada dopamina. Lo que se genera es una pérdida de ese grupo de neuronas y a medida que se van perdiendo ese grupo de neuronas empieza a dar un problema en la regulación del movimiento. Por ponerlo en contexto, todo movimiento que hacemos está regulado por unos núcleos en el cerebro que se encargan de que el movimiento que vamos a hacer activa unos músculos que son los que van a hacer el agonismo e inactiva otros músculos que van a hacer el antagonismo. Entonces, inactivando los antagonistas y activando los agonistas es que podemos hacer el movimiento en propiedad. Lo que sucede con el Parkinson es que se afecta ese sistema de regulación y quedan contracturados simultáneamente agonistas y antagonistas. Entonces empieza a generar algo que se llama rigidez, porque están contraídos los músculos simultáneamente. Ajá. Tanto los que contraen como los que no deberían de contraerse, y entonces por eso cuando se contraen agonistas y antagonistas empieza a generar este movimiento oscilatorio que se llama temblor. Entonces las características básicas son rigidez y temblor, básicamente. ¿Cuáles son los músculos que se ven afectados con esta enfermedad? En general se afectan básicamente los músculos que tienen que ver con el movimiento predominantemente y con la expresión facial. Es decir, que la cara también pierde expresividad, entonces empezamos a tener una expresión sin expresión. Nosotros lo llamamos cara inexpresiva, la marcha sobre todo. Entonces empieza a dar una marcha que es a pasos cortos y muy rápida. Se afecta también el lenguaje. Caminar así como despacito, pero apresurado. Como pico corto, pero rápido. Tal cual. A lo geisha, y nosotros la llamamos así marcha festinante. Y la marcha festinante pues es una característica que en verdad cuando uno ya conoce la enfermedad hace el diagnóstico a ojo. Es decir, mientras el paciente va entrando al consultorio uno ya sabe qué tiene. Y por otra parte también sucede que el paciente empieza a perder también la regulación en el lenguaje y en la deglución. Entonces empieza a tener una expresión verbal un poco disminuida y como tal empieza a tener un lenguaje también muy rápido y de palabras cortas y a veces puede tener también trastornos en la deglución. Hay otro tipo de trastornos que se pueden presentar de tipo cognitivo y conductual. ¿Deglución es tragar? Sí. Entonces, al tener trastornos en la deglución, los riesgos, digamos, de un ahogamiento, o los riesgos de pronto, sí, de un accidente de este tipo aumentan. O sea, ¿hay reportes, digamos, o alguna relación en eso? En general sí, en general hay reportes de esto, pero lo que predomina sobre todo es el control del movimiento, ¿cierto? ¿Intelectualmente el paciente se ve afectado? Sí, de todas maneras, los estudios muestran que hasta el 50% de los pacientes pueden tener problemas en las funciones intelectuales. Empiezan a tener deterioro intelectual y un grupo de pacientes terminan en una demencia parecida al Alzheimer. Bueno, aprovechemos porque hasta ahora Erika está en la línea y nos imaginamos que tiene inquietud frente al tema. Así que, Erika, bienvenida, ¿cómo has estado? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, bueno. Feliz de haberme comunicado con ustedes. Y nosotros de recibir tu llamada, qué bueno. Me animo mucho con ustedes todos los días. Ustedes son mi compañía toda la tarde. De eso se trata, Erika, y poder tocar temas como el que estamos tocando en este momento, que me imagino que tienes de pronto inquietud y quieres aprovechar a nuestro especialista. Sí, quería preguntarle que si eso es hereditario. Hereditario, perfecto. Gracias, Erika, por estar con nosotros y dejémosle entonces la inquietud del especialista. Bueno, hasta luego y que estén bien. Chao, gracias. Erika, hay un grupo de pacientes con Parkinson que puede ser por herencia como tal, que es el Parkinson juvenil. Se puede presentar tempranamente en niños, inclusive niños de 8 o 10 años ya pueden empezar a presentarlo. El Parkinson juvenil es una patología no muy común, pero de todas maneras
Aquí en Antioquia se han hecho estudios al respecto de ese tipo de patología y hay otras enfermedades por depósito de sustancias químicas que pueden dar también una enfermedad parecida al Parkinson. Esta es una enfermedad degenerativa. Y hereditaria, preguntaba también ella. Sí, por eso yo decía, es hereditaria cuando se presenta tempranamente, se presenta en forma precoz y en general en el paciente anciano es una enfermedad degenerativa. Las causas pueden ser múltiples, no son muy conocidas. Se sabe que hay factores genéticos también asociados, pero no es que sea hereditaria cuando se presenta en el anciano, sino que hay factores genéticos asociados junto con otra cantidad de factores medioambientales y químicos que tienen que ver. Por ejemplo, la de Mohamed Ali es la del Parkinson pugilístico, que tiene que ver con el uso, el golpe repetitivo, que puede dañar esas neuronas. Pero, por ejemplo, Michael J. Fox, el de Regreso al Futuro, lo tuvo por utilizar una sustancia química tóxica adiccionante, que es el MTTP, y esa sustancia que la utilizaban como alucinógeno produce también una toxicidad y un daño en las neuronas encargadas del control, que se llama, esa parte del cerebro se llama la sustancia nigra. Ajá. Y esa parte realmente se va perdiendo también. De hecho, nosotros empezamos a perder neuronas después de cierta edad a un volumen importante, una buena cantidad de neuronas después de los 50 años. Ay, Dios mío. Y a partir de esa pérdida se puede dar que estemos perdiendo. Son las neuronas básicamente que se encargan de la coordinación del movimiento. Hay varios trabajos de investigación que han demostrado que el uso de ciertas sustancias, sobre todo en el Caribe y en otras partes, está implicado en sustancias que se consumen en el medio ambiente, ¿cierto? Es decir, que hay tóxicos también implicados. Y lo que se sabe muy bien es que ustedes han tratado mucho este tema de oxidantes, antioxidantes y ese tipo de cosas. El fenómeno oxidativo, es decir, la producción de sistemas oxidantes en el organismo a alto volumen, es lo que más implica que se dé el daño en ese grupo de neuronas. Por eso se utilizan los antioxidantes como, digamos, medida preventiva. Tenemos a Livia en la línea que también tiene consulta. Hola, buenas tardes. Señorita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Yo, Livia Jaramillo, ya me atendieron. Ay, sí, Livia, claro. Con Olguita, ¿cómo te va? Ay, Olguita, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Qué bueno hablar contigo. Y qué bueno hablar con ustedes, sobre todo con ese invitado que tienen de lujo ahí. Es buenísimo, ¿cierto? Sí, señora. ¿Tienes alguna pregunta para nuestro invitado? Doctor Luis Alfredo, ¿cómo le va? Muy Yo bien, quería hacerle una preguntita muy puntual. ¿Qué referencia, qué similitud, qué tiene que ver el mal de Parkinson con el mal de Alzheimer? Los dos males. Sí, a ver si el uno tiene que ver algo con el otro o son completamente independientes. Bueno, te agradecemos Muy muchísimo. bien, muchas gracias, feliz tarde y muy amables por atenderme. Muchas gracias, cuídate mucho. Bueno, ¿hay una relación de pronto entre estas dos enfermedades? Bueno, las relaciones que podemos determinar, uno, es que es una enfermedad degenerativa, es decir, que es una enfermedad que se presenta por el mismo fenómeno de daño de las neuronas, ¿sí? Al fin de cuentas, las neuronas no se reproducen, de neuronas que se pierden, neuronas que se fue. Segundo, que en realidad muchos pacientes con Alzheimer presentan cuadros parecidos a un Parkinson y se pueden confundir. Pero hay otro tipo de demencia parecida al Alzheimer que empiezan es con Parkinson, pero es otro tipo de demencia muy diferente que llama la demencia de cuerpos de Lewy. Lo que pasa es que la demencia más conocida es el Alzheimer y siempre que se habla de demencia todo el mundo piensa en la demencia senil o la demencia de Alzheimer, pero la demencia de cuerpos de Lewy es muy común, nosotros la vemos mucho y habitualmente, además de que el paciente tiene Parkinson, empieza con alucinaciones visuales, a ver cosas que no están y a decir, por ejemplo, vean esas personas que están afuera de la casa o que se entraron ayer, etcétera, etcétera. Y esto que estoy diciendo, muchas familias seguro que lo reconocen en sus familiares. Ese es otro tipo de demencia. Y existe la otra, que es la demencia por Parkinson, que ya es una tercera demencia asociada y que es el mismo Parkinson lo que lleva a la demencia. ¿A partir de cuándo se debe hacer el diagnóstico y cómo debe hacerse el diagnóstico? Porque existiendo de pronto tantas enfermedades que podrían tener síntomas o compartir síntomas, pues obviamente la importancia de un diagnóstico efectivo y a tiempo se aumenta, ¿cierto? Sí, y además, pues indudablemente esta es una de las patologías que son muy de especialista. O sea, yo podría decir que el neurólogo clínico es el expresamente indicado para evaluar a un paciente de estos, porque hay tantas cosas que se parecen que se necesitaría mucha capacidad de discriminación clínica para poderlo diagnosticar. Entonces, en realidad, deberían siempre tener una consulta con el neurólogo clínico. Hay pacientes en EPS que están manejados muchas veces por el médico general y el internista, y ese paciente siempre debe pedir una evaluación por el neurólogo. ¿Se hace por ojos o hay algún examen diagnóstico? El diagnóstico básicamente es clínico, pero qué pregunta tan buena, pregunta de estudiante de medicina. Y es que realmente hay mucha dificultad en el diagnóstico, ¿cierto? De todas formas, uno
puede ver la sustancia negra en la resonancia y ver si hay depósito de sustancias químicas, porque ciertos depósitos de ciertas sustancias pueden también dañar la sustancia negra y otras áreas del cerebro llamados núcleos de la base que pueden finalmente generar la enfermedad de Parkinson. Pero existe también algo que se llama el SPECT cerebral, que hay un marcador específico para mostrar si hay un daño o no en la dopamina. Entonces, esos dos exámenes serían los de elección. Sin embargo, el diagnóstico en el 95% de las veces es clínico. Es decir, es el médico el que, conociendo los síntomas, lo diagnostica. Natalia está con nosotros a través de la línea y también les recordamos que el Facebook de Las Tres Gracias está en este momento pendiente de todas sus inquietudes. Simplemente tienen que entrar al Facebook, nos encuentran como Las Tres Gracias, nos escriben la pregunta en el muro y tan fácil ya en este momento nos comunicamos con el doctor Luis Alfredo, pues les comunicamos la pregunta. Natalia, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, bienvenida a Las Tres Gracias. Ay, qué rico saludarlas. Un beso bien grande para las tres y para esa belleza de especialista que tienen el día de hoy. Pero le han echado piropos al doctor. Tiene hinchada Las Tres Gracias. Eso está bien. Natalia. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Luis Alfredo? Bueno, lo que pasa es que mi esposo tiene 36 años y hace más o menos un año dejó de fumar y en esa época tenía pues como tembladera en las manos. Nos fuimos pues al médico, pero el médico le dijo pues que no era Parkinson, básicamente. Pero entonces hace más o menos unas 2-3 semanas le comenzó una tembladera entre el dedo índice y el pulgar. Y él es ingeniero de sistemas, entonces durante todo el día está pegado al teclado, incluso pues hace sus pausas activas y sus ejercicios, pero de todas maneras es una tembladerita y es una cosita toda hora que él siente que es como como si el corazón lo tuviera ahí entre los dos dedos. Entonces por eso quisiera saber si de pronto es necesario consultar al médico o simplemente con ejercicios aquí en la casa puede mejorar. Una pregunta, su calidad de Natalia. vida. ¿Ese temblor que él tiene es cuando va a hacer algo o es cuando tiene la mano quieta? Cuando está haciendo algo y cuando tiene la mano quieta. Incluso él está sosteniendo algo pesado en la mano, un vaso, una botella, en fin, cualquier cosa, y le comienza el temblor, entonces tiene que bajarlo inmediatamente. O incluso también a veces estamos acostados viendo televisión y el temblor le empieza. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues, ¿ha notado usted que cuando se va a tomar un tinto, por ejemplo, se le note mucho el temblor cuando va a coger el pocillo? No, es que es muy eventual el temblor entre los dedos, es muy eventual. ¿Cuando está nervioso se le nota más? No. Ok. No. Muy bien, Natalia, escuchas entonces la respuesta del doctor Luis Alfredo por tu televisor. Muchas gracias. En realidad, en el paciente joven por excelencia hay un tipo de temblor que se confunde con Parkinson y muy frecuentemente se consulta por eso. Pero realmente en el Parkinson hay dos diferencias especiales, y es que el temblor del Parkinson es de reposo. Se la voy a imitar si muestra la cámara. Es un temblor que se hace aquí en la mano y en los dedos, en estos dos dedos, y es de esta manera el temblor. Y es un temblor con la mano quieta. Se llama el temblor en cuentamonedas y eso es muy característico de la enfermedad. Como les digo, no solo es de dedo, sino de muñeca, pero en cambio hay otro tipo de temblor que es el temblor esencial, que es genético y familiar, que generalmente se presenta cuando las personas van a hacer algo y que habitualmente se incentiva por la ansiedad, por el café y por el trasnocho y otras cosas, y que es genético y que no tiene mayores problemas. ¿Puede tener alguna relación con la dejada de fumar? De pronto si era muy adicto al cigarrillo. Es posible realmente, y en realidad el mero hecho de que fume hace pensar que sí es muy ansioso, y el mero hecho de que tenga ese tipo de temblor habitualmente se activa con la ansiedad. En el Parkinson el temblor siempre es permanente, no va y viene. En cambio, el temblor esencial generalmente va y viene. Por eso ella decía que le aparecía por periodos de tiempo. Sandra está ya conectada en el Facebook, a ver qué nos dice. Aprovecho porque está aquí Cristi Agudelo y dice, bueno, precisamente hablando sobre los niños que a partir de los 8 podrían presentar y normalmente en el adulto mayor, pero ella pregunta y quisiera saber si desde qué edad se presenta la enfermedad. Bueno, y además a raíz de la llamada que acabamos de recibir también. Lo que pasa es que hay unas enfermedades muy raras que pueden producir también Parkinson. Es decir, se pueden ver desde tan temprano como 2 años de edad. Hay una patología que está descrita sobre todo en Europa, llamado el síndrome Haller-Borden-Spatz, que tiene que ver es con el hierro. Entonces hay un mal metabolismo del hierro y se puede depositar el hierro en cerebro y empezar a generar ese daño. Y hay otra serie de patologías que dependen del depósito de cobre y de los minerales esenciales. Es decir, esto tiene mucho que ver con factores nutricionales y con otra serie de situaciones de tipo metabólico. Es decir, no tanto lo que comemos cuando se trata de niños,